Segundo tramo de Entre Líneas fue parte de la conversación que mantenimos hace un ratito con Jorge Larrañaga, este anuncio que ha hecho de, ahora sí, un acuerdo con el resto de las colectividades políticas para pelear por Montevideo. Bueno, nos hemos preocupado también de averiguar cómo ha generado o qué repercusiones ha generado en el resto del sistema justamente, qué dicen en el Frente Amplio, qué dicen en el Partido Colorado. Sobre esto ha trabajado Nicolás Núñez. A ver, Nico. Así es, porque desde filas coloradas, a mí lo que se me dice es que se esperaba justamente para este mes de abril un pronunciamiento del Partido Nacional. Las conversaciones que venían desarrollando Ope Pasquel y Penades, representando al Partido Colorado del Partido Nacional, estaban en punto muerto hasta tanto el directorio nacionalista no se pronunciara sobre el fondo de la cuestión. Esto si se ha aceptado o no recorrer el camino. Bueno, a partir de ahora el mensaje que lanzó Larrañaga y que reafirmaba aquí en Entre Líneas, bueno, no sorprendió por el momento, insisto, se esperaba para el mes de abril, pero sí sobre el fondo de la cuestión. Claro. Es como un nuevo impulso para arremangarse y empezar a trabajar en pos de ese lema nuevo que van a presentar para las elecciones departamentales, en una primera instancia en Montevideo, pero sin descartar ampliarlos a otros departamentos. Dentro del Partido Colorado, claramente, uno de los más entusiastas o de las reacciones más entusiastas que se pudo ver este lunes fue la de Pedro Bordaberry, incluso, ¿no? Así es, vía Twitter ya de arranque en el comienzo de la jornada, el líder de Vamos Uruguay expresaba bienvenido, le decía bienvenido a Jorge Larrañaga, ahora sí se puede pelear por una Montevideo más limpia, con obras, sin asentamientos. Se puede, sí se puede, decía Bordaberry, emulando, por ejemplo, lo que en su momento fue la campaña de Barack Obama con el Yes We Can. Además, después decía Bordaberry que la de Larrañaga fue una decisión valiente, propia de quien va más allá de la coyuntura y su interés personal, desprendimiento, valentía no se ven todos los días. Un poco más escéptico fue Amorín Valle, que también utilizó el Twitter para expresarse sobre el fondo de esta cuestión. Dice Amorín Valle que respeta el cambio de postura de Larrañaga, pero que no debe ser por un candidato. Hace esa salvedad. Amorín debe ser uno por partido tradicional y buscar un independiente, un outsider, visto que el partido independiente en conversaciones informales ya expresó su postura de no acompañar esta coalición. Bueno, ¿y qué pasó en el Frente Amplio? También se esperaban algún tipo de repercusiones y, de hecho, bueno, las hubo y bastante importantes, ¿no? Sí, públicamente la que declaró fue Lucía Topolansky, quien expresó que ella ya tiene su nombre. No lo quiso dar a conocer. Hay quienes dicen que en el MP, y un poco atando cabos a este tema delante de la arena, empiezan a ver a Carolina Cose como una figura que eminentemente podría ser candidata a la Intendencia de Montevideo. Desde el Frente Amplio esto se recibió como una buena noticia. Es decir, la lectura política que se hace es, en las próximas elecciones departamentales, aquí en Montevideo por lo menos, van a estar ellos todos de un lado y nosotros de otro. Y lo que buscan es cautivar a ese 14% que votó en blanco, que no está conforme con la gestión del Frente Amplio aquí en Montevideo, pero que no se decidió a acompañar a los partidos tradicionales. Lo que dice el Frente Amplio es, esos son votantes del Frente que no nos quisieron acompañar, pero que ante este nuevo escenario y ante el riesgo de que el Frente pueda eventualmente perder Montevideo, se volcarían nuevamente para la izquierda. Lo que claro hay que conseguir, me consignaban algunos integrantes del Frente Amplio, son nombres atractivos. Y es por eso, bajo cuerda, sin que haya ninguna discusión pública, se siguen manejando nombres fuertes. Hay prácticamente un hecho, y esto va a ser una variante. El Frente Amplio seguramente presente más de un candidato. Está prácticamente descartada la posibilidad de una candidatura única. Daniel Martínez por el Partido Socialista, bueno, el nombre que decíamos de Carolina Cos, Raúl Sendic, hay quienes lo apuntan también como un posible candidato a la Intendencia, Fernando Lorenzo, más allá de todo el tema pluna. Bueno, habrá que ver cómo es el proceso. Pero lo cierto es que el Frente quiere nombres fuertes, potentes, para pelearle palmo a palmo a la Intendencia y seguir gobernando Montevideo. Bien, Daniel Rodríguez nos decía en el arranque, vamos a hablar de megaminería, la megaminería de gran porte, que está muy próximo ya a aprobarse a nivel parlamentario. Ya en los próximos días tendrá sanción a nivel de diputados. Exactamente, porque se va a estar votando la ampliación del Código de Minería que define justamente de qué se trata esto de la minería de gran porte o megaminería, que es a partir de las 400 hectáreas de explotación y con resultados de más de 100 millones de dólares por año. ¿Cuáles son los principales cambios que vamos a tener una vez aprobado el proyecto? Tiene que ver con el cambio tributario, lo principal. Se mantiene el actual canon del 5% que se reparte entre el Estado y el propietario del terreno, siempre y cuando no sea la minera, obviamente. Se van a aumentar tributos y especialmente un IRAE específico. Según definiciones de algunos legisladores, por ejemplo, Julio Batistoni del Frente Amplio, dice que si sube el valor de metal extraído, sube la recaudación o lo que debe pagar justamente la minera por este adicional, por lo cual se generan más recursos. José Carlos Cardoso del Partido Nacional lo definió de otra manera, te quedás con la mitad. Esa fue la frase en el diálogo que tuvimos para definir lo que es este cambio tributario, que es lo más importante. Además, se contemplan aspectos ambientales.
y se especifica que la recaudación del Estado por concepto de minería de gran porte hay un porcentaje que queda para un fondo a futuro, es decir, que no se gasten los recursos actualmente. El estimado, que inclusive lo manejó el ministro de Economía hace un tiempo, es de unos $1.000 millones por año de recaudación. A propósito de este proyecto, la gente capaz que se quedó con aquel recuerdo de que en esto sí había acuerdo y había un entendimiento multipartidario, que en esto los políticos se habían puesto de acuerdo en llevar adelante. No es tan así, vamos a repasarlo. Bien, precisamente el gobierno hizo un acuerdo con los partidos políticos antes de llevar esta ley de minería de gran porte. ¿Qué pasa? El acuerdo estaba firmado, pero a último momento Alianza Nacional comunicó que no iba a votar en general este proyecto en diputados. No se descarta que lo haga en el Senado. Miguel Otegi, diputado de Alianza Nacional, nos explicaba que Alianza nunca había tomado una resolución más allá de la decisión de los partidos de firmar este acuerdo multipartidario por el tema del proyecto de ley de minería de gran porte. Por eso Alianza no va a votar ahora. Puede negociar en el Senado algún cambio y de repente variar su postura. Esto que llevó a que Vamos Uruguay, del Partido Colorado, dijera, bueno, si un sector se baja, entendemos que hay que convocar a la multipartidaria. El gobierno dice, hay que seguir adelante, entonces Vamos Uruguay se sintió libre de seguir con una postura propia y, por tanto, puede ser que el acuerdo multipartidario no se concrete en los hechos. Claro, el cambio de posición acá de Alianza Nacional fue clave para que justamente el Partido Colorado tomara esta postura, ¿no? Y allí hubo muchas críticas desde el Partido Independiente hacia el doctor Larrañaga por este cambio. Se decía que fue un oportunismo político por la postura que a su vez tiene Luis Lacalle Pou sobre este asunto. Pero si te parece, Daniel, hacemos un blanco y negro, ¿ya podemos definir quiénes votan y quiénes no? Sí, el Frente Amplio va a estar votando el proyecto, también el Partido Independiente. Dentro del Partido Nacional hay legisladores que tienen libertad de acción y muchos de Unidad Nacional, o lo que se conoce como Unidad Nacional, herrerismo y otros sectores van a votar, como el caso del propio José Carlos Cardoso, aunque con algún reparo en alguno de los artículos. Con respecto a Aire Fresco y Alianza, no van a votar. Y Álvaro Delgado, de Aire Fresco, sector de Lacalle Pou, va a ser quien dé el informe en minoría en la Cámara. Vamos Uruguay va a estar decidiendo en bancada qué postura toma y desde Proba se nos informó que se va a estudiar el tema, pero que en principio, como se firmó un acuerdo entre todos los partidos, correspondería seguir con lo acordado, pero son temas a estudiar dentro de la bancada colorada. Bueno, ¿y qué pasa? Esto también la gente se puede estar preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con estos movimientos, estas organizaciones antiminería? ¿Qué están haciendo? Bueno, por lo pronto van a estar en la barra el miércoles, el Movimiento por Uruguay Sustentable y otros colectivos que están en contra de la minería a cielo abierto. Y además están haciendo una campaña de recolección de firmas. Ya empezaron por Tacuarembó y ya se obtuvieron 12.000 firmas para pedir un recurso contra la metalminería a cielo abierto. ¿Esto cómo es? Se juntan las firmas para un referéndum departamental, se entregan a la Corte para su validación. Ese 15% que se demandaba en el caso de Tacuarembó ya se obtuvieron. Y una vez que esté revisado por la Corte, se pasa al siguiente paso, que es llevarlo a la Corte, a la Junta Departamental. Pero vamos a ver un poco los fundamentos de la gente que recogía firmas en Tacuarembó y por qué estaban haciendo ello. A ver. Al poco tiempo nos enteramos que además Aratigui era solo un ejemplo, que habían casi 3 millones de hectáreas pedidas en todo el Uruguay para minería, que Tacuarembó tenía 300.000 hectáreas pedidas para minería. Entre ellos lugares, por ejemplo, de donde se recarga el arroyo Tacuarembó, que es donde sacamos el agua para tomar la ciudad. Y que bueno, y que Tacuarembó es un departamento que vive, como casi todo el Uruguay, de la producción de alimentos, y que nos parecía un disparate empezar con proyectos mineros que bueno, van a seguir desplazando a los productores rurales que hasta ahora han vivido y siguen viviendo. Entonces en Tacuarembó, ¿qué puede pasar en otros departamentos? Sí, lo que ocurre en Tacuarembó, esto que veíamos era un video del Movimiento por Uruguay Sustentable, de la recolección de firmas en la fiesta de la Patria Gaucha, donde se obtuvieron una gran cantidad de firmas. Se entrega una vez validadas las firmas a la Junta Departamental. La Junta decide si se da o no pie a prohibir la metalminería a cielo abierto. Si no se da esto, bueno, el intendente tiene entre 30 y 60 días para aprobar un referéndum que ahí sí estaría fijando condiciones y la prohibición que se plantea a través de este recurso, con la condición de que esto es a futuro. Los emprendimientos que estén autorizados y estén funcionando, en Tacuarembó, por ejemplo, no pueden ser dejados de lado porque hay contratos vigentes. Esto está pasando también en Rivera, que comenzó la misma recolección de firmas, también en La Valleja, donde ya se llevan 7.000 firmas, más o menos la mitad de lo que se necesita en ese departamento, y en 33 se juntaron firmas de forma diferente, no como marca la ley para convocar un referéndum, pero no se descarta iniciar justamente ese proceso. Todo esto, bueno, como lo decía este activista, con Aratigui de fondo, ¿verdad? Por lo que es el proyecto Aratigui, que se entiende que es la punta de lanza de otros proyectos, pero, por ejemplo, para ir cerrando, José Carlos Cardoso nos explicaba, Orosur en Rivera es minería de gran porte, ya existe. De hecho,
Lo que se puede hacer es regular para el futuro y en todo caso si se quiere prohibir, se prohibirá para el futuro. Pero también hay cuestiones como por ejemplo que los intendentes son los responsables por la ley de ordenamiento territorial de definir el uso de los suelos y bueno, ahí también se pueden ver en el tema si habilitan una prohibición o entienden que corresponde estudiar cada caso. Por eso es un tema que va a ir para largo, pero ya en Tacuarembó hay una cuestión moviéndose que habrá que ver cómo impacta en este negocio de la megaminería. Pequeña pausa aquí en Entre Líneas y ya venimos con el cierre de nuestro programa, entre otras cosas, analizando lo que pasó ayer en la República Bolivariana de Venezuela. Enseguida estamos.